tardes, economista Zoraida. Hoy le vamos a presentar el siguiente tema, modelo para el análisis de la política de gasto. Yo les voy a dar una pequeña introducción acerca del tema. El análisis de la política de gasto permite identificar si los recursos públicos se utilizan de manera eficiente y eficaz para alcanzar las metas de desarrollo. Este gasto se destina a áreas esenciales como la educación, la salud y las infraestructuras, por lo que asignarlo de forma correcta determina la mejor calidad de los servicios, la generación de empleo y la equidad social. La importancia de un modelo de análisis es fundamental porque permite planificar y ejecutar el presupuesto de forma estratégica. Una gestión eficiente incrementa la confianza ciudadana y estimula la inversión. La literatura también subraya que la eficacia del gasto depende de las instituciones sólidas, de la independencia judicial. Bueno, como segundo punto les voy a hablar sobre la importancia del análisis de la política de gasto. Para comenzar, analizar la política de gasto es fundamental garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, equitativa y sostenible, ya que así nos permite evaluar cómo las asignaciones presupuestarias contribuyen al crecimiento económico, al desarrollo humano y a la estabilidad social, identificando áreas de mejora y optimización. Además, un análisis riguroso fortalece la transparencia y la confianza en las instituciones. Esto nos orienta hacia una inversión, hacia los sectores más estratégicos y así nos ayuda a prevenir desequilibrios fiscales, que estos puedan comprometer en la sostenibilidad financiera del país. En conjunto con esta evaluación es clave también para tomar decisiones de políticas públicas más efectivas y con un impacto real en el bienestar de la sociedad. Como tercer punto les voy a hablar sobre los aportes y cada uno de los autores sobre el tema del gasto. Como primer autor tenemos a Farrell en 1957. Este distingue entre la eficiencia técnica y maximizar la producción entre los recursos disponibles, la eficiencia asignativa y el uso óptimo de los recursos. Como segundo autor tenemos a Robert Barron en 1990, el modelo endógeno, que este vincula el gasto público con el crecimiento económico a largo plazo, considerando la productividad del sector público. Y como tercer punto tenemos el autor Wagner. Afirma que el crecimiento económico aumenta la demanda de servicios públicos y por lo tanto el gasto público. Yo les voy a hablar acerca del modelo de eficiencia del gasto público. Tenemos que, según el autor Albanza, el estudio propone un modelo integral que va más allá de analizar un solo sector, salud o educación. En este se incorpora 6 dimensiones claves, que en el primero tenemos el crecimiento económico. En este se dice que el gasto debe de contribuir a la productividad y a la expansión del PIB. Como segundo punto tenemos la complejidad económica. En este la diversidad de exportaciones e importaciones refleja el desarrollo estructural. Como tercero tenemos la eficacia gubernamental. En este se dice que es la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas efectivas con transparencia y control de la corrupción. Como cuarto tenemos el desarrollo humano, que este es la inversión que existe en el capital humano, que este va a generar beneficios sostenibles a largo plazo. El quinto sería la tasa de desempleo. En este el gasto debe fortalecer la creación de empleos y la estabilidad social.
Como último punto tenemos la deuda nacional, que en este dice que debe existir un equilibrio entre el gasto público y la sostenibilidad fiscal para que no exista una crisis por sobreendeudamiento. El siguiente tema sería la clasificación del gasto público. Tenemos el gasto corriente, que en este dice que se comprenden erogaciones. ¿Qué son las erogaciones? Son las salidas de dinero que tiene una empresa, institución o persona para realizar un pago. Estas son destinadas al funcionamiento diario del Estado, como sueldos de los empleados públicos, subsidios, transferencias y adquisición de bienes y servicios de consumo. El siguiente sería el gasto de capital, que en este son las inversiones con beneficios a mediano y largo plazo, como son las carreteras, hospitales, escuelas e infraestructura productiva. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a presentar el ejemplo del análisis de la política de gastos en Ecuador. En primer contexto tenemos que entre 2020 y 2023 Ecuador enfrentó grandes desafíos fiscales de la pandemia del COVID-19, incrementando el gasto de salud para obtener la emergencia y construir hospitales temporales y adquirir vacunas. Como estructura del gasto hemos presentado que según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD 2022, en 2019 el gasto corriente representaba el 79% del gasto total, con un 33% destinado a sueldos en educación y salud, limitado en el espacio para inversión pública a largo plazo. Por otra parte, en los financiamientos, impactos e interpretación de lo que se da este ejemplo, en financiamiento tenemos que, según el Ministerio de la Economía y Finanzas 2022, el aumento del gasto se ocultó principalmente con endeudamiento externo y acuerdo con organismos multilaterales. El déficit del sector público no financiero, la SPNF, llegó al más del 7% del PIB 2020, reduciendo a 1.5% para el 2021, mediante los ajustes fiscales y mayor recaudación. El impacto, tanto positivo como negativo. Como impacto positivo, la mayor cobertura hospitalaria y compañías masivas de vacunación, reduciendo el impacto sanitario. Y por la otra parte del lado negativo, tenemos que el aumento de déficit y deuda elevando el riesgo fiscal y obligando al ajuste de gastos y reformas tutoriales. Para terminar con el ejemplo, tenemos la interpretación de este. En el deceso de Ecuador, la política de gasto mostró un efecto anticíclico en la crisis, pero evidencia la necesidad de planificación fiscal a mediano plazo. La eficiencia en el gasto y priorización de inversión en sectores estratégicos para crecimiento y bienestar social. Bueno, y como conclusión, para todo esto de este proyecto, tenemos que el análisis de la política de gasto garantiza eficiencia y sostenibilidad para el caso de Ecuador 2020 al 2023. Evidencia su rol anticíclico, lo que es la necesidad de planificación fiscal y la priorización de inversiones estratégicas para fomentar crecimiento y equidad